Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Estamos en Red de Comunicación Regional, en el canal 796 de Cable Más, en Facebook y en YouTube. Este programa, muy especial por la circunstancia mundial que a todos impacta, como dice el viejo refrán, si tú no quieres la guerra te está buscando, y la guerra impacta a todos. Hemos querido denominar a esta sesión de reflexión Guerra a más Israel, prensa y comunicaciones. Y quiero recordar primero que este tema de las comunicaciones, la información, lo que en los 60 en la lista básica de temas de ciencia política y relaciones internacionales se llamaba prensa y opinión pública. Ha ido variando de acuerdo a las escuelas, de acuerdo al énfasis y a los criterios de abordaje en las expresiones, en sus denominaciones, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Y los romanos, recordemos, decían gobernar es hacer creer. Entonces, para examinar este tema tan complejo en el cual hay muchas opiniones, hay bastantes criterios, algunos de ellos reduccionistas, hemos invitado a una persona, un senior, como dicen ahora, una persona adulta que ya nos ha acompañado otra vez, Rubén Aguilar Valenzuela, y un joven. El mundo hoy día no solamente son los adultos mayores, sino que son los jóvenes. Y un joven periodista que ha trabajado en la República, que es uno de los dos diarios más importantes que tiene el Perú. Y también hoy día trabaja en Latina Televisión y en ambos casos lo ha hecho en relaciones internacionales. Él ha estudiado su carrera en la universidad especializada en prensa y comunicaciones, en periodismo y comunicaciones, Jaime Bauzate y Mesa, que antes de ser universidad era un prestigioso instituto que quienes ya tenemos buena cantidad de canas lo hemos conocido, no solo por su relación antigua con el diario El Comercio, editado en Lima desde el siglo XIX, el diario, ¿verdad?, sino también por la contribución que ha hecho a través de años de graduar periodistas que nos han acompañado y nos siguen acompañando hoy día. Vamos a empezar con Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén es profesor en el Departamento de Ciencia Política y de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y también profesor en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador del Diplomado en Comunicación Estratégica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe en el portal Animal Político y una veintena de periódicos y también en la importante revista Nexos. Tenemos pues en esta oportunidad la ocasión de intercambiar perspectivas, no como dirían hoy día solamente percepciones, sino perspectivas sobre este tema, la perspectiva de un hombre mayor, adulto, que me honro en conocer, y la perspectiva de Albán, que además es mi paisano, porque él nació en la Amazonía y se desempeña acá. Y creo que los amazónicos tenemos siempre alguna percepción y algún enfoque un poco diferente de lo que tienen los otros peruanos. Vamos a ver de qué tratamos esta vez. Muchas gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Y sin más, el método que vamos a seguir es alternarnos 10 minutos máximo cada uno para que nos puedan seguir
con mayor interés aquellos que ya están, por así decirlo, colgados del programa. Sin más trámite, entonces doy nuevamente la bienvenida a Rubén, le agradezco su contribución y le ofrezco la palabra para una primera intervención. Adelante, Rubén. Pues según entendí en la conversación que habíamos tenido previa tú y yo, pues este tema, entiendo, que el tema era ver cómo se estaba cubriendo, cómo estaban cumpliendo los medios, la situación en el conflicto hoy en Palestina, en la zona de Gaza. ¿Estoy bien, Manuel, o no? Sí, yo he tratado de no hacer mucha introducción. Claro que estás bien, porque hay aquí dos Ok, cosas, el contenido y qué hacen los medios. Estamos en ok, medio ok. de Entonces, una propaganda cruzada. Adelante. yo diría pues que hay como tres distintos niveles en este tema que hoy tiene concentrada la comunicación de todo el mundo, y uno que tiene que ver estrictamente con la parte de la cobertura mediática, el hecho mismo de la tragedia brutal y la acción del terrorismo que debe ser condenado venga de donde venga. El terrorismo no tiene ideología, no es de izquierda y de derecha, como creo que algunos gobernantes en América Latina lo han tratado de hacer ver, y podíamos discutir también eso. Y tercero, pues el conflicto eterno en esa zona de Medio Oriente, desde la creación del Estado de Israel sobre el territorio de Palestina, y que podríamos hablar también de eso. Entonces, en un primer momento, me quiero concentrar pues, primero como mi propia posición de condena a la acción terrorista de Hamas, que no tiene ninguna justificación, y también las acciones desmedidas, probablemente en exceso, del Estado de Israel, que en algún momento puede caer también en acciones de carácter terrorista. Y bueno, ahí están las advertencias de Naciones Unidas, y pues Israel tiene derecho a defenderse, obviamente, después de una agresión como la que sufrió, pero también a defenderse en el marco de las leyes internacionales de la guerra y no excederse en la respuesta. Uh, Primero, bueno, cuando todas las guerras, pues implica toma de posición y comunicación de las fuerzas en combate, en disputa, pues claramente hay una estrategia de comunicación de Hamas, hay una estrategia de comunicación del gobierno de Israel. Cada quien va dando una versión de los hechos. No es importante y no operan bajo la lógica de la objetividad y la verdad, sino de la construcción de una narrativa para que te lleve a tu campo, que te lleve a lo que tú quieres, y que te dé esa narrativa, tu versión, digamos, oficial, que muchas veces está lejos de la veracidad. No se media por la veracidad, es una comunicación de corte ideológico en la búsqueda de que me den la razón y justificar mi propia posición, y lo estamos viendo claramente cómo actúa Hamas y cómo actúa Israel en el manejo de su comunicación. Están también en la información que estos gobiernos o grupos, en el caso de Hamas, distribuyen a los medios, los mensajes, y ahora también en todo el espacio que te ofrecen las redes sociales en sus diversas modalidades, para tú también hacer valer tu propia posición y dar tu propia versión de los hechos. Y se añade hoy de una manera muy particular, y eso pues no es de hoy, pero sí de los nuevos tiempos, pues todo el manejo de las redes de parte de simpatizantes de uno y otro bando, que tampoco se median por la objetividad y aprovechan y exageran y mienten en razón de reproducir su simpatía por uno u otro de los bandos, ¿no? Hay estructuras organizadas que utilizan estos mecanismos, grupos
pero también ciudadanos en lo independiente que se asumen de un lado o de otro lado en su manera de interpretar, de valorar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues al final de cuentas, eh, la, eh, la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, en la propia realidad de Israel, en la propia realidad de Palestina, que sabemos que están divididos en Cisjordania, en Gaza, que Al-Fatah, donde está la autoridad palestina, no coincide con Hamas y hay división entre ellos y hay versiones de lo que está ocurriendo distintas, así como el presidente Abba de la autoridad palestina condenó el atentado de Hamas, pues tenemos ahí pues versiones distintas y unos de un lado, otros de otro lado. Y para la ciudadanía me parece tremendamente difícil para el ciudadano común y corriente de Lima o del Cusco o de México o de Guadalajara, poderse saber qué es lo que realmente está pasando. Cuesta trabajo saber lo que está pasando ante esta avalancha y la única alternativa que tenemos es la seriedad, la consistencia y el profesionalismo de los medios, de los grandes medios, que no opten por un lado u otro, porque también los medios, incluso medios serios, se ven afectados por la situación y de alguna u otra manera condicionan su cobertura en razón de asumir más que la interpretación de un grupo que de otro, o manifiestan sus simpatías de una u otra manera, o en el caso también de los gobiernos, como en el caso de México, que el presidente de México no quiso condenar el atentado de Hamas, y al día de hoy no hemos condenado el atentado de Hamas. De hecho, la embajada de Israel en México hizo una protesta ante la tibieza de la intervención del presidente, que él asume que pues así es, no es un hombre de izquierda, es un hombre muy conservador, López Obrador, del más viejo y rancio PRI, pero pues se dice ahora de izquierda, nunca militó en la izquierda, pero pues no sé qué le pasa, cómo analiza. Él tiene un principio que la mejor política exterior es la política interior, no le interesa en realidad la política exterior, pero bueno, en todo caso también los gobiernos, hay otros gobiernos de América Latina que no se pronunciaron o no descalificaron a Hamas por el atentado, hay otros gobiernos que sí, y gobiernos de izquierda que sí se pronunciaron en contra, pero bueno, en todo caso, termino diciendo que en estas realidades complejas necesitamos un periodismo de enorme ética y consistencia profesional y técnica, que es la única instancia para uno como ciudadano de a pie intentar acercarse a lo que realmente está ocurriendo con un esfuerzo de veracidad, de seriedad que pueden ofertar estos grandes medios, las grandes agencias de prensa que están en el terreno y que están investigando, pero en todo, yo, y termino con esto, yo estoy suscrito al hilo de Sputnik desde que comenzó la guerra con Ucrania, intencionalmente como para, lo manejo con mis alumnos, lo vemos, pues toda esta versión, como el esfuerzo de hacerse una agencia profesional de Sputnik, pues terminó otra vez como siendo un instrumento de la propaganda del gobierno ruso en contra de Ucrania. En ese sentido, pues perdimos a una agencia de prensa que intentaba construirse realmente como una agencia de prensa y no como un aparato de propaganda de gobierno. Entonces, lo dejo allí, pues así son estos conflictos, así son las guerras y así se comportan los actores en medio de la guerra y así se comportan las redes y así se comportan los medios que simpatizan de uno u otro lado y los gobiernos que simpatizan de un otro lado, y en razón de eso me parece pues que se adquiere una mayor importancia el papel de los medios de comunicación éticos y profesionales. Muchas gracias, Rubén. Bien claro el tema. Parte de lo que has dicho al final me hizo recordar algo que queda como referente, pero que de alguna manera sigue actuando en las instituciones estatales de Rusia.
Rusia durante 70 años estuvo gobernada por el Partido Comunista. Y si recordamos dentro del secretariado, las distintas secretarías, órganos de dirección de los partidos comunistas, una función tan importante como la política y la militar siempre fue la de comunicaciones, prensa. Y se llamaban propaganda y doctrina. Propaganda primero, doctrina después. Eso es muy importante porque esas cosas quedan en el ADN, por así decirlo, quedan como las pautas culturales en las instituciones. Y algo parecido es lo que había también antaño en el siglo XVIII, en siglos pasados y en algunos lugares hasta hoy, con algunas iglesias, sea Iglesia católica en algunos casos, dependiendo de su orientación, y de iglesias cristianas también, ¿no? Donde lo primero es la propaganda fide y luego la educación católica. Son cosas curiosas que me permito traer a colación solo para hacer una reflexión. Y ahora le voy a pedir su primera intervención a José Albán, a quien ya he presentado y que le agradezco nuevamente. Él ha estado trabajando y debe haber llegado con mucha prisa a nuestra reunión, de tal manera que también le agradecemos tanto como a Rubén que han podido estar presentes. Tu primera intervención, José, por favor, adelante. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Rubén? Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, este trabajo, esta participación dentro de cómo estalló esta guerra, bueno, nos sorprendió a todos y, bueno, los periodistas internacionales siempre estamos como que prestos a que en cualquier momento puede suceder algún tipo de conflicto en el que nosotros debemos tener un poco de contenido, lo que nosotros periodísticamente lo llamaríamos background, ¿no? Pero a veces, y sobre todo en conflictos como entre Israel y Hamás, los territorios ocupados palestinos, en realidad es conflictos en los que siempre estamos mirando, pero no sabemos en qué momento van a estallar y pensamos que son parte de una narrativa constante hasta que no vemos que el conflicto llega a su tope más alto, ¿no? En este caso ya una escala de enfrentamientos muy fuerte que ya ha dejado cerca de 5.000 muertos por la parte palestina y 1.500, casi 1.500 muertos por la parte israelí. Pero este conflicto particularmente, y quiero empezar desde lo particular para ir un poco a lo general, me tocó profundamente porque yo recuerdo que estalló un día sábado, que es el día en que, bueno, los medios de comunicación tienen otro tipo de programación, pero dentro de Latina hay un noticiero, ¿no? Que todos los fines de semana nosotros abordamos con mucha curiosidad el tema de los temas internacionales. Y bueno, ese noticiero, tanto el sábado como el domingo, me tocó particularmente llevarlo, ¿no? En todo lo que era la información internacional. Entonces llegué y ya se había desatado una guerra. Ya el primer ministro israelí dijo, o sea, se declaró en guerra el Estado israelí. Entonces dijimos, bueno, es momento de que después de los cerca de 5.000 misiles que se lanzaron en cuestión de horas durante la mañana y la madrugada de ese sábado, saber dos cosas importantes. Primero, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué se hablaba de una guerra en un país que está pues al otro lado del mundo y qué tipo de cercanía, cómo abres esa cercanía con el público peruano? Pero particularmente en pocas horas en realidad me llega un mensaje de mi familia. Yo tengo familia en Israel, familia de ascendencia judía, no porque yo tenga ascendencia judía, bueno, me dicen que uno de mis primos que estaba dentro que estaba como reservista cerca de Franja de Gaza, había recibido un ataque a su base y más información no teníamos. Entonces yo tenía por un lado que informar al país o al público que sigue a Latina, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo en Medio Oriente y por otro lado tenía la preocupación familiar. Pasan los días hasta el día lunes probablemente. En ese momento
hay que convocar, hay que llamar inmediatamente al consulado peruano. Es, digamos, una de las cosas como, por ejemplo, cuando sucedió el terremoto de Marruecos, queríamos convocar al consulado peruano, saber cuál es la situación de los peruanos que están distribuidos por diferentes partes del mundo. Y en Israel hay una comunidad peruana muy grande de casi 4.000 peruanos. Entonces, por cercanía, por más que esté al otro lado del mundo, era importante saber cómo estaban nuestros compatriotas y generalmente en lugares que son como nuevos espacios, nuevos asentamientos dentro de Israel, como lo que son Beersheba, como son de repente Ramla, que está un poquito más al norte, pero hay muchos lugares en donde los peruanos y la comunidad latina en general, de un país que ha recibido eh, gente con ascendencia judía, se ha ido pues poblando, ¿no? Entonces, el consulado peruano durante las primeras horas nos dijo, bueno, no hay todavía peruanos reportados, ¿no? Ni siquiera como desaparecido, pero las líneas están abiertas. Pasaron las horas y habíamos tratado de cubrir informativamente, ¿no? Y digo informativamente porque lo que vino después fue la necesidad de dar contexto al público peruano de qué era Hamas. Y para decir qué era Hamas, también teníamos que definir cómo Hamas es catalogado a nivel internacional, porque yo de repente lo puedo llamar un grupo extremista islámico cuando el gobierno peruano no tiene esa definición sobre Hamas. Entonces, en mi papel como periodista, ¿cómo yo lo llamo terrorista a un grupo que, sin tratar de utilizar, digamos, la misma narrativa ni de Israel, ni de Hamas, ni de Irán? Entonces, allí, junto con los productores y junto con, para ello es necesario imponer una decisión editorial. Y este es un grupo terrorista porque hace acciones de terror dentro de la gente y asesina a sangre fría a miles de personas, ¿no? A cientos de personas en esta última redada que hicieron. Entonces, esa decisión tan fuerte, esa decisión importante para poder calificar dentro de una etiqueta toda una historia de acciones terroristas de un grupo como Hamas, era necesario plantearla desde el principio. Y luego, otro punto importante también como periodista, como tú mencionas, periodista joven, en realidad como periodista ya que lleva varios años en temas internacionales, es el tema también de la verificación, porque por el hecho de ser un conflicto que tiene muchísimos años, en el 2021, recordemos, también hubo enfrentamiento, hubo un intercambio de misiles entre Hamas e Israel, y también hubo muertos, no de la magnitud que hay ahora, ¿no? Ni el nivel de alcance, pero también hubo muertos y también hubo imágenes captadas por las redes sociales en un mundo en donde tú agarras un teléfono y ya estás generando contenido, que ese contenido se viraliza por todo el internet. Entonces, ¿cómo sabes si ese evento fue de hoy, de hace 3 años atrás, de hace 5 años atrás? Entonces, incluso fue tan abrumadora la cantidad de imágenes que llegaban que las mismas agencias que trabajan en los países, ¿no? Y que están justamente tipo, llámese AFP, EF, la agencia Reuters, te mandaban información, pero te decían, ojo, esta información es necesaria publicarla, pero todavía no lo hemos verificado al 100%. Entonces, la necesidad de verificar las imágenes que tú tenías para poderlas informar y para poder, claro, ibas a mostrar la magnitud del salvajismo con el que actuó Hamas al entrar a cruzar la Franja de Gaza y a entrar a territorio israelí, pero con imágenes pues que tengan que ser reales, ¿cierto? Porque si no caes en un error de desinformar a la gente y lo que tal vez quieres lograr se termina como alejando de la necesidad de sentirse informado de tu misma audiencia. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un trabajo de verificación, trabajar con las agencias, con nuestras fuentes, buscar medios locales. Entonces, ese es un trabajo muy que lo tienes, tienes que hacerlo pronto, tienes que hacerlo rápido, pero a la vez tienes que ser muy sutil al momento de presentarlo, ¿no? Entonces,
Posteriormente, nosotros también teníamos que buscar los canales de información locales, pero no solamente, y empezábamos a recibir durante esta semana la información de la Embajada de Israel, pero tratábamos de mantener al menos una actitud neutral, no solamente teniendo la información de una fuente, que es la fuente que también es parte de este conflicto, sino también cómo buscas las fuentes ligadas a las fuentes de comunicación de un grupo como Hamas, ¿no? Un grupo extremista como Hamas, que tiene una estructura política que domina Franja de Gaza desde hace muchísimos años, ¿no? Y que tiene también una estructura de comunicación a la cual uno hay que acceder para saber cuál es el nivel de su pensamiento o de su comunicación o de toda la publicidad que ustedes estaban mencionando hace poco. En ese interín, me llegó la noticia de que un primo mío, un primo cercano que había conocido el año pasado justamente en una visita que hicimos, un grupo de periodistas latinoamericanos a Israel, que mi primo reservista había muerto, había fallecido en Franja de Gaza y que su base había sido atacada. La noticia me llegó de manera familiar. Entonces tenías ahí la necesidad de informar al Perú sobre el primer fallecido peruano, ¿no? Y por otra parte tenías la necesidad de empatizar con la familia, de que este caso no alcance una difusión frívola por un caso que laceraba la situación de nuestra familia. Entonces fue muy difícil, fueron muchas horas fueron varios minutos en realidad de pensar cómo dar esta información que incluso el mismo consulado todavía no lo daba por el tema de la diferencia de tiempo en realidad, pero uno tenía que adelantar para justamente hacer que los medios de comunicación no toquen este tema como de manera frívola y que tengan un poco de cuidado también porque era el primer peruano, pero eran de casi dos, tres peruanos que estaban desaparecidos. Entonces una noticia como esa podría generar una alarma colectiva entre las otras familias y, bueno, las familias acá en Perú que estaban completamente tristes, acongojadas, ¿no? Y ya luego lo que vino después, porque yo siempre digo, en el periodismo internacional, la primera noticia viene de afuera y luego es una réplica, una salpicada en el Perú. ¿No? Pero que nos permite primero tener las primeras nociones sobre la que nos estamos enfrentando. Ya lo que vino después, en las semanas siguientes, al fin de semana, donde estalló esta guerra, ya eran dos cosas. La principal, ¿qué estaba pasando con los peruanos? ¿Cuántos peruanos que habían sido raptados? ¿Quiénes eran esos peruanos que se habían sido raptados? ¿Qué tipo de arraigo tenían en Israel? ¿Qué tipo de arraigo tenían en el Perú? ¿Qué tan cercanos eran con nuestro país? Y eso nos hace sentir que un problema que sucede en la otra parte del mundo nos afecta también a nosotros. Es muy cercano a nosotros. Empezaba la entrevista diciendo que somos de la Amazonía. Pues justamente en la Amazonía hay una comunidad de judíos muy grande. Y justamente los primeros fallecidos en Israel tienen un origen amazónico y que se fueron buscando mejores oportunidades en un país que conocí de cerca y que es una potencia, es un high-tech, es una smart city, pero que con unos miles de bombazos de repente puede regresar a la edad de piedra. Y eso es una situación preocupante en un mundo como este, ¿no? Y bueno, lo que vino después ya para los medios de comunicación era explicar la magnitud de este conflicto, tanto de Hamas, qué era Hamas, cuál es el problema que hay en Medio Oriente, ¿no? ¿Quiénes son los principales aliados de Hamas? ¿Cómo se divide la estructura de Hamas? Entonces ya era un tema más académico de los medios de comunicación para que puedan entender que este conflicto, por qué tiene tantos años y por qué no lo podemos entender como podría ser para los peruanos entender un problema o una realidad latinoamericana. Es una realidad completamente distinta, pero el trabajo de nosotros ha sido justamente acercar esa realidad con los códigos de comunicación que nosotros manejamos, pero que el público tal vez no los conoce. Excelente. Rubén,
Yo quisiera seguir en la línea que planteé en un principio, Ajá, nomás adelante. una cosa y luego, pues todo el mundo entero nos montamos sobre el bombardeo al hospital, ¿no? Y entonces, pues que la versión de Hamas sobre que eran cohetes o un bombardeo de Israel que había destruido el hospital, Israel diciendo que era un cohete, un misil de Hamas que había destruido el hospital, y unos tomábamos bando por un lado y por otro, que brutal cómo son los israelíes y cómo lanzan o bombardean un hospital y luego pues empiezan la información a través, como plantea José, de la verificación, este, pues que en realidad sí había caído una bomba, pero no había caído en el hospital, sino había caído en un estacionamiento del hospital, ¿no? Donde sí había un conjunto de gentes refugiándose, pero que en todo caso no había ocurrido. La destrucción o el misil de uno y otro lado sobre el hospital. Pero por 2 o 3 días, pues estuvo esta disputa ideológica al final a través de supuesta información, eh, en ningún caso información verídica y acusaciones de uno y otro lado sin ninguna evidencia que te revela cómo se manejan la información en este tipo de situaciones. Y al día de hoy, de que le he dado seguimiento al caso, bueno, pues hay más elementos para pensar que probablemente fue por accidente un misil lanzado por Hamas, porque nunca se ve un avión de Israel bombardeado. No, el hecho es que no tenemos certeza, evidencia empírica de trozos de las bombas para determinar de quién es o qué, pero que te revela pues este tipo de comunicación absolutamente ideológica, de partido, donde nada es, donde la realidad no importa, donde la veracidad no importa, donde si es posible la verdad no importa, sino importan las simpatías y antipatías, las filias y las fobias, de qué lado estás y cómo utilizas cualquier elemento para apuntalar tu posición ideológica previa de aceptación o de simpatía de un lado y de rechazo al otro lado. Y entonces ahí queda ese caso que me parece que ejemplifica muy bien lo que yo había planteado en un primer momento de cómo se maneja la información en la guerra. Un segundo tema que quisiera abordar a partir de esta situación y que tiene que ver desde luego con la información, pero de una manera muy puntual. Digamos que en América Latina hay 5 gobiernos que no condenaron a Hamas, condenaron la situación de violencia, pero no el acto terrorista de Hamas, que es obviamente que es Cuba, Venezuela, Nicaragua, México y Colombia. Por cierto, hoy esos presidentes están aquí en México en una reunión invitados por López Obrador para hablar sobre migración. Pero, y el único que para mí, la nueva izquierda latinoamericana, el nuevo discurso de la izquierda latinoamericana, para mí lo representa claramente la izquierda chilena, en particular el presidente Gabriel Boric. Él sí, surgido de la calle, del movimiento de la izquierda estudiantil, bueno, él sí tiene como un hombre de izquierda, pues clara condena a la acción terrorista de Hamas, que me parece que es lo que había que haber dicho todos los gobernantes, condenar el hecho de terrorista, e insisto, si Israel cae en actos de terrorismo, condenar también a Israel. Pero pareciera ser que estos pseudoizquierdistas latinoamericanos, que en realidad de estos estamos hablando de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Venezuela, de la dictadura de Nicaragua, hoy comí con los disidentes aquí en México, están un grupo de comandantes sandinistas de la época de gloria, cuando yo viví en Nicaragua y participé en la guerrilla salvadoreña y viví años en Nicaragua. Bueno,
pues que viven en el exilio, expulsados por la dictadura de Daniel Ortega, pero estos pseudoizquierdistas que en realidad, o en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, diría que son claramente dictaduras. Hay dictaduras de izquierda y hay dictaduras de derecha, pero son dictaduras. Y pues el gobierno populista de López Obrador, y me queda duda de qué es y acaba de ser el gobierno de Petro, si es populista, si que es no sé bien, no acabo de definir el gobierno en este tiempo que tiene Petro al mando. Pero en todo caso, veo pues cómo hay una construcción también de un discurso político que pretende, como a través del discurso, construir por la vía de los hechos una idea de que el terrorismo de izquierda sí se vale, por la vía de los hechos, una especie, minimizas la acción porque asumen que Hamas, según ellos, es un grupo de izquierda en contra de del Estado de Israel que violenta, y no se dan cuenta y no hacen el análisis que incluso dentro del propio frente de los propios palestinos hay tendencias, hay diferencias. Pues está Fatah, como ya decía, está Hamas, la tensión, etcétera. Pero me parece como muy particular estos gobiernos que construyen un mundo que no es el que es y que manipulan incluso la comunicación, no queriendo reconocer los hechos, sino construyendo una narrativa que trata de evadir o de palear la realidad misma, de ignorarla y de construir un texto que les conviene políticamente. Y pienso que en esos países, por desgracia, yo lo veo en general en el caso mexicano, que hoy el presidente López Obrador tiene como 60%, entre 58 y 60% de aceptación en los últimos 2 años, pues que hay una mayoría de la sociedad mexicana, más del 50%, que acepta y que acepta todo lo que dice. Entonces se construye también una idea desde la sociedad que no tiene pues acceso a la información, que no está particularmente enterada de lo que ocurre en el mundo, salvo las conferencias mañaneras del presidente o lo que dice su líder, y a partir de ahí construyen lo que ocurre en el mundo. Y ya para ellos pues está bien, incluso para unos sectores hoy de donde tiene influencia el presidente de México, y estoy pensando en México, pero pienso que esto ocurre desde luego en Cuba y ocurre en Venezuela y ocurre en Nicaragua, y no sé en qué nivel está ocurriendo en Colombia, de pues justificar la acción terrorista y acusar entonces a Israel de que el verdadero terrorista es Israel, porque en 1945 toman ese territorio e invaden, aunque Naciones Unidas, incluyendo con el apoyo de la Unión Soviética en aquel momento, aceptan la creación del Estado de Israel. Entonces empiezan a construir una realidad, y empiezan a comunicar una realidad que no existe, de corte estrictamente ideológico, pero donde la fuerza de estos gobernantes con esas posiciones tiene enorme poder de cara a sus simpatizantes, que son sectores pues, relevantes y significativos de la sociedad, y en realidades como Cuba, o como la Venezuela de hoy, o como la Nicaragua de hoy, pues que no hay más que la versión oficial que construye esta idea, y la gente ahí jamás se va a acabar de enterar qué es lo que está realmente pasando, porque no tiene acceso ni, ya no digas a fuentes verificables, no tiene acceso a fuentes que le permitan entender qué es lo que realmente está pasando en esas latitudes, en esos temas sustantivos, para poder normar un criterio y una posición, sino que pues asumen mecánicamente la posición ideológica del gobernante de esos países en turno, que están deformando la realidad, están construyendo
un texto sobre la vía de los hechos que distingue entre un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Si el terrorismo viene de una fuerza que ellos consideran de la izquierda, se vale, pero no se vale si viene de la derecha. Algo así como esta dicotomía brutal que simplifica pues la realidad y la interpreta a la luz de su propia ideología, y con esa ideología comunican esa subversión y esa subvisión, y con el poder que tienen sobre la comunicación de los distintos medios, pues construyen un imaginario para grandes sectores de la población, que dan seguimiento a lo que su líder o a su político con el cual se identifican o simpatizan, en algunos casos probablemente porque realmente simpatizan. Yo diría que hoy un 58-60% de la población mexicana simpatiza con López Obrador y le cree todo lo que le dice, etcétera. No sé cuántos realmente simpaticen en Nicaragua y simpaticen en Venezuela y simpaticen en Cuba. A lo mejor muchos no simpatizan, pero no tienen posibilidad de expresar su real punto de vista, etcétera. Pero bueno, en todo caso, me parecería un segundo tema, cómo a partir de este hecho particular del ataque de Hamás y lo que ha ocurrido ahora con los números terribles de muertes que nos recuerda José, y que van a seguir, por desgracia, y que va a ser horrible, y esperar que la comunidad internacional pues pare esto, que después será mi tercer nivel, mi intervención, cómo este hecho pues se presta para este análisis. Es un hecho como paradigmático para analizar este tipo de visiones ideológicas de los gobernantes sobre ciertas realidades, y cómo ellos, a través de medios de comunicación, construyen un discurso que es el que ellos quieren que ocurra y que pase, pero que hay masas o sectores o de la sociedad que pues se ven ganados a estas posiciones que son francamente mentirosas, claramente ideológicas, francamente mentirosas, o bastante ambiguas o turbias, y muy lejos de la realidad objetiva. Este es un hecho, pero hay otros muchos hechos que constantemente estos gobernantes autoritarios, dictatoriales o populistas, construyen realidades y las articulan a través de un discurso en una narrativa que distribuyen a través de los medios en general los recogen, unos porque no hay más posibilidad, están obligados a hacerlo, otros porque tienen intereses, porque están pagados, porque reciben grandes cuotas de publicidad de los gobiernos, pero me parece que es un fenómeno también importante, relevante a tener en cuenta a partir de este hecho particular. Lo que has expresado me lleva a reformular una pregunta que quiero ofrecérsela a José. José, desde tu experiencia en este momento, ¿cómo recoges tú, y si puedes generalizar luego, pero cómo recoges tú las respuestas de los videntes, de los que escuchan, sobre todo la televisión, esta información que a ustedes les cuesta construir para mantenerse con dos reglas? La regla de la objetividad, que algunos caracterizan más bien como imparcialidad, ¿no? Y la regla ética, que ha sido reiterada muy claramente tanto por Rubén como por ti. En otra palabra, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo captas esto? La encuestitis está de moda para cualquier cosa hoy día, para una decisión política, de la minería, de lo que fuera. A ver, ¿qué dice la encuesta? Bueno, ¿cómo ustedes recogen eso y cómo procesan el asunto? Para continuar con este tema. ¿Te refieres a que hay, digamos, algunas decisiones apresuradas, algunas opiniones apresuradas de analistas
que ya te pueden estar hablando, por ejemplo, de que como decía Rubén, que mediante su sesgo a veces dan una información o a veces dan ponen un calificativo que no es, o te hablan o ya critican una posición cuando de repente desde la postura diplomática se tiene otro tipo de perspectivas. ¿A ese tipo de videntes es que te refieres? ¿O a los videntes que siempre dicen qué es lo que viene más adelante y que a veces que son un desvarío de la realidad total? La pregunta era abierta. Es algo así como, me pongo en tu lugar y digo, tengo este procedimiento, sigo estas reglas, hago este trabajo, uso mis categorías analíticas como de una manera práctica y muy fresca, muy cromática, están exponiendo ustedes, se están aplicando las reglas de la propaganda política que tanto estudiamos en uno y en otro lado. Y eso por parte de quienes las aplican, pero ¿cómo reaccionan los ciudadanos? ¿Qué dice la gente? ¿Y cómo captan ustedes lo que va diciendo la gente? Esa es la preocupación, porque a veces uno también puede quedarse en la línea editorial de la entidad con la cual uno trabaja. Y esto me va a llevar después a otra pregunta, pero primero sobre este tema. Sí. A ver, el pulso ciudadano a veces hay que medirlo de diferentes factores en realidad. Por ejemplo, en la televisión lo medimos a través del rating, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en las redes sociales donde se ve. Nosotros, los comunicadores, hablamos siempre de la agenda setting, ¿no? Es donde nosotros ponemos el punto, nosotros ponemos el tema de agenda para que la ciudadanía o para que la opinión pública hable al respecto de eso, ¿no? Pero a veces ya con la disrupción de lo digital, la agenda setting es a la inversa, o sea, el público nos pone de qué es más o menos aquello que ellos quieren saber o que quieren entender, nosotros analizamos los algoritmos, vemos los números, vemos la famosa tendencia y decimos, vamos a hablar sobre esto. En ambos casos, bueno, y ya tienes en el periódico el tema del tiraje, ¿no? O sea, siempre hay como que medidas para poder analizar el pulso ciudadano. Y bueno, nosotros a través del rating, por ejemplo, lo que hemos visto, y con esto no lo quiero ver de una manera frívola, sino para nosotros es, digamos, en qué la gente está centrando su atención. Y cuando durante el estallido de esta guerra, la gente empezó a aumentar su nivel de audiencia, empezó a aumentar nuestro nivel de audiencia de las personas que querían saber sobre los peruanos, de que querían saber sobre este conflicto, el origen de este conflicto que tiene muchísimos años en realidad, sobre la participación de algo que decía muy importante Rubén, o sea, ¿cuál es la postura de sus presidentes o de los presidentes que ellos siguen y admiran a través de las redes sociales, incluso por las líneas ideológicas que tenga cada persona, si es de derecha, si lo condena o no lo condena, si es de izquierda, si lo condena o no lo condena, ¿no? Y bueno, yo quería agregar a ello es que hemos visto a presidentes que han sido muy someros para no criticar, para no condenar esta acción de Hamas, y otros para entrar en un conflicto aún mayor, como el presidente de Colombia, por ejemplo, que ha entrado en un conflicto diplomático directamente con Israel a tal punto de casi cerrar las relaciones entre ambos países, que es una cosa muy dura en realidad, cerrar las relaciones diplomáticas entre un país y otro. Y lo vivimos ahora Perú y México, ¿no? Cuando somos un país hermanado por nuestras culturas y sin embargo tenemos que por cuestiones políticas y por dichos de un presidente que dice no meterse en temas internacionales, pero bien que se mete en los temas nuestros, se rompen relaciones, ¿no? Que incluso van mucho más allá de lo cultural. Entonces yo considero, ¿no? Y bueno, la audiencia también consideraba que la participación política de sus presidentes es muy importante, pero la participación de un mandatario, ¿no? Considero que debe ir por la línea diplomática, por un llamado a la paz, por un llamado a ofrecerse como mediador en un conflicto que de repente no tiene nada que ver en esa guerra,
pero cualquier llamado a la paz en las organizaciones internacionales puede ser un punto para que haya una solución a este conflicto que parece que se va a solucionar en armas, cuando la línea siempre va a ser la línea diplomática, ¿no? Y bueno, en la manera digital, la gente empezó a aumentar el nivel de espectadores. Por ejemplo, nosotros teníamos nuestros últimos contenidos sobre Israel, han sido de mucha audiencia digital y de gente que hacía preguntas. Oye, ¿de dónde viene este conflicto? ¿Cuáles son las facciones militares de Hamas? ¿En qué situación están los peruanos? ¿Cómo está la peruana? Hay peruanos que están entre los rehenes, ¿no? O qué es lo que dijo tal presidente. Entonces había, y yo siempre digo, donde hay una carencia hay una oportunidad. Eh, el público latinoamericano, si bien es cierto, es muy acucioso en este tipo de temas internacionales. Cuando estalla recién una guerra y comienza a haber tendencias por todos lados, entras a Twitter y ves que, oye, Israel está en tendencia, Marruecos está en tendencia, Azerbaiyán está en tendencia, entonces como que se interesan. Pero hay un público dentro de las redes sociales que quiere algo más allá de un qué pasó, sino un por qué, un para qué y a dónde vamos. Yo creo que Latinoamérica y el público latinoamericano debe apuntar a eso, a preguntarse un por qué, a participar un poco más, a escribir un poco más, a dar su propia información, porque información tenemos desde los dos lados. Por una parte tienes por ejemplo, medios de comunicación como Al Jazeera, ¿no? Que hablan muy favorablemente a la causa palestina, ¿no? Y por otra parte tienes medios de comunicación como la BBC. No estoy diciendo que son polos opuestos, ojo. Lo que estoy diciendo es que tienen informaciones que van por dos líneas distintas. Lo que quiere decir que en el mundo de lo digital, que en el mundo de las redes sociales, hay información para ambos lados. O sea, y que lo que se necesita es que la gente haga un análisis, establezca una postura, pero sobre una línea de información muy amplia, muy vasta que tiene a través del acceso a un celular, pero que ya bajo los canales de la comunicación uno le puede dar mayor información. Pero necesitamos un público latinoamericano más participativo, de mayor criterio, de mayor raciocinio en temas como este, tan complejos como es la realidad de Medio Oriente, como puede ser la realidad de África, ¿no? O como puede ser pues la realidad de la misma Asia, ¿no? Porque esto va a hacer que la ciudadanía ponga los ojos sobre conflictos que no se sabe a dónde van a llegar, porque como por ejemplo tenemos lo que mencionábamos, ¿no? Muchos países, muchos actores internacionales intervienen en este conflicto. No solamente tienes una guerra entre Israel y Hamas, tienes una guerra en donde Israel plantea entrar a territorio de Gaza y tiene la amenaza de un actor muy importante en Medio Oriente, una potencia en Medio Oriente como es Irán, que a su vez tiene mucha cercanía con la Liga Árabe y que también tiene mucha cercanía con Qatar, que está tratando de ser un mediador junto con Egipto en un problema como este. Pero luego tienes a Rusia, que ha tratado de hacer un llamado a la paz, y tienes a Estados Unidos que dijo voy a mandar mis portaaviones, y tienes a China que dijo yo también voy a mandar los míos. Entonces, estamos entrando en una etapa en el mundo en que la audiencia merece ser un poco más, tener un poco más de criterio, pero también un poco más de participación a través de los diferentes espacios y no solamente quedarse con la información de los medios de comunicación, porque contenidos a nivel mundial hay muchos dentro de diferentes medios de comunicación, hay para elegir, ¿no? Pero lo que nosotros queremos elegir como periodistas en realidad es un público que nos exija mucho más. Qué excelente esto. Yo quiero decir entre paréntesis que yo no te conocía y una persona que trabaja contigo, con ustedes, joven también, en una universidad privada, la Universidad Privada del Norte, tienen un convenio con CNN para la formación de los comunicadores.
y he tenido el privilegio de estar invitado a alguna de las reuniones de trabajo, y me parece muy bien. Yo quiero subrayar esto, que hoy día, aparte de toda la manipulación que existe, una manipulación multilateral, existen recursos para que cada problema pueda tener algún tipo básico de información para encararlo. Y lo vemos desde el tema de Hamas con Israel, el asunto de la guerra en Ucrania, o en asuntos internos o en asuntos mundiales, como el tema del impacto del niño y la niña en distintas partes del mundo, y sobre las cuales la gente opina casi como si fuese un partido de fútbol, repitiendo cosas que están en su tendencia, en su preferencia, en vez de buscar un poquito de información y encontrar qué de cierto hay sobre lo que se está afirmando como tendencia, para que se confirme o para que se modifique. Creo que esto que ha señalado es muy importante, porque tiene que ver con la función educativa, pedagógica, que ustedes dos están subrayando de manera implícita y de manera expresa también. Dicho esto, le ofrezco nuevamente la palabra a Rubén para su tercera estadía, su tercer momento de compartir sus reflexiones. Después, si me queda tiempo, yo voy a plantearles una o dos cuestiones un poco atrevidas para que se vayan con el gusanito. Adelante, Rubén. Pues yo recogería, lo ha planteado José, pues aquí nos vemos frente a una realidad muy difícil, compleja, que es cómo tener una ciudadanía informada, cómo que la ciudadanía realmente se interese en informarse, y que se interese en informarse de los temas internacionales. Yo pienso en el caso de México, con esta frontera dominante de 3.200 kilómetros con los Estados Unidos, ¿verdad?, con el 90% de nuestro comercio con Estados Unidos, pero desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX no cambia la relación comercial de México con Estados Unidos en términos del relativo, sí en términos del absoluto. Hoy la relación de México y Estados Unidos en términos comerciales equivale las exportaciones de México a la suma de todo lo que exporta todo América Latina en su conjunto. Y eso, pues digo esto porque entonces hay en nuestro caso una particular visión de lo que ocurre en los Estados Unidos y muy poca importancia de lo que ocurre en el resto del mundo. Yo, cuando mis artículos semanales, escribo de política internacional, porque doy seguimiento a Nicaragua, donde viví, a El Salvador, que tengo tanta relación, etcétera, pues se cae brutalmente el número de las visualizaciones de esos textos. No interesan, no. La política en general, México, yo pienso, estoy hablando de México, somos un país muy provinciano, no interesa la política internacional. Veo como en el caso de, no sé, para citar un periódico que por la vía de la red está presente en toda América Latina en español, que sería El País, como en la primera plana pone los asuntos internacionales. En nuestras secciones de nuestros periódicos, lo internacional va en la primera sección, pero en la última página, en la página 25, 30, una página, y nada más eso. Somos parroquianos, provincianos, terrible, es como angustiante ver que a eso se reduce el mundo, a una página, en la página 30 del periódico, y no más que eso, ¿no? Y así, no, es impresionante. Pero bueno, desde ahí, esto que estamos discutiendo nosotros hoy, yo diría, de mi experiencia en los años que pasé como coordinador de comunicación social de Presidencia de la República y portavoz de la Presidencia, cuando veíamos que un tema era brutalmente importante, no sabía de ese tema más que el 20% de la población. La población está en otro discurso, en la sobrevivencia, en cómo, no sé, en temas de otro carácter, y en todo caso era una desgracia, y no creo que haya
lo digo esto porque no creo que haya cambiado mucho, es solo desastres naturales y farándula tenía niveles de recordación superiores al 70%. Efectivamente. Los demás, Efectivamente. solo esos dos. Se está acabando el mundo. 20%. Yo ahorita, si saliera a hacer una encuesta, ¿cuántos saben de Hamas? No creo que sepan ni el 10% de la sociedad mexicana. Es una discusión de las élites, absolutamente de las élites. Por desgracia, no tenemos una sociedad en América Latina. No voy a referir a América Latina, pero en México no tenemos una sociedad preocupada por los problemas del mundo. No nos interesan los problemas del mundo como sociedad. No nos interesan ni los problemas de Centroamérica. Alguna vez nos interesaron, alguna vez pusimos los medios mexicanos en la guerra en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, todos los sandinistas y los salvadoreños, todo el mundo vivía acá, de los comandantes, etcétera. Pero no, eso se acabó. No existe ningún interés en lo que ocurra. La verdad es que no, a mí me desespera, me entristece, pero esa es la realidad. La política internacional no está en la conciencia, en la inquietud, en el interés de la gran población de un país como México, y tampoco está en los medios. No hay presencia, uno que otro. Pues ¿cuántos editorialistas? Hay 3, 4 internacionalistas muy reconocidos. Uno que está en la Universidad de la Iberoamericana, que tiene un artículo, pero habrá 2, 3, son los únicos que están dándole seguimiento más o menos cotidiano a lo que está ocurriendo hoy en Gaza. Bueno, sí me parece muy importante. Probablemente cada uno de ellos por su lado. Lo que yo puedo decir, haciendo una pequeña acotación, es que en ese tema en el Perú, entre esos 4 o 5 ya dedicados a eso, ¿no?, especialistas, algunos de ellos, no quieren reunirse para discutir. Y vi un programa en la televisión en la cual uno de ellos no discutía, pero ni siquiera conversaba, sino que le tocaba el turno y decía su rollo. Y entonces el asunto se dividía finalmente en un ataque a la derecha bruta y achorada, pero así bien disfrazadito, y los otros en un ataque a los proterroristas, sin llamarlos terrucos, para no pisar el palito. Entonces no solamente hay pocos, sino además que no conversan entre sí. Algo parecido. Eso lo dejo ahí. Bueno, es un tema, y me parece un tema muy preocupante en una realidad como la mexicana, que supongo que se puede aplicar, no sé, a la realidad peruana y a la colombiana y a la panameña y a la, no sé. Entonces nos estimula a reflexionar, nos aguijonea. Y mi tercer bloque de intervención que quería hacer desde que me invitaste, si hice mi apuntito, es, bueno, cómo esta enorme, complejísima realidad de la relación entre Palestina e Israel, la idea de 2 estados, con esta crisis cíclica desde 1945, con el establecimiento del Estado de Israel y las acciones que había habido desde antes en toma de hacerse de territorios del protectorado británico sobre Palestina y todo eso. Pero digamos, de 1945 hacia acá, el conflicto ha tenido algunos espacios de paz, pero guerras recurrentes, espacio de disputa, muertes, no se resuelve y no veo, y me duele mucho, y no veo ninguna posibilidad en el frente que este conflicto pueda ser resuelto ni en el mediano plazo, no, en el corto desde luego, pero no lo veo ni en el mediano tampoco, no lo veo. Y veo que alguna relación había hecho ya José, pues cómo esto implica otros muchos problemas. Es muy probable, algunos especialistas plantean que este ataque de Hamas no tuvo nada que ver con Hamas, es una necesidad de Irán para que no se hiciera la relación de Arabia Saudita con Israel y el reconocimiento oficial, porque probablemente sería una retahíla de estados árabes reconociendo al Estado de Israel y no convenía. Yo creo que le convenía a los estados árabes y también le convenía a Israel, pero no le convenía en la lógica de los
ayatolas y el gobierno iraní, porque perdería su sentido de influencia en la zona y quedaría aislado. Entonces resulta ahora que los muertos palestinos y los muertos de Israel no es un conflicto entre palestinos e israelí, sino es una decisión de Irán, de los que gobiernan ese estado teocrático de Irán, autoritario, etcétera, y que los que se murieron o los terroristas de Hamas, esta iniciativa no era ni de ellos en su lucha con Palestina, sino tiene que ver con los intereses de Irán. Lo dejo ahí porque implica entonces otra cantidad de problemas, otra cantidad de información que tenemos que tener de esa latitud del mundo para poderla entender en su real significación, en su real... era evidente que inmediato pues al primer palestino muerto pues se tenía que desligar Arabia Saudita y pues al final se cumplía lo que quería Irán. Quién sabe si dentro de 20 años o 15 o 10 o no sé, vuelvan a establecerse relaciones en la mesa para establecer el reconocimiento de Israel por parte de un país como Arabia Saudí. Quién sabe, el hecho es que eso se acabó con esta intervención y desde mi punto de vista, a partir de lo que he leído de mis amigos internacionalistas, especialistas en el tema, pues al parecer lo que quería Irán ocurrió. Y todo esto era para eso, para no socavar el poder de Irán como fuerza regional y dejarlo aislado. Y es dolorosísimo, duele que se maten los seres humanos y no veo ninguna posibilidad objetiva de que se pueda resolver el conflicto en el corto, desde luego que no, pero tampoco en el mediano plazo. Y hay además me gustaría que comentaras un factor dentro de lo que acabas de decir, Rubén, y es la caracterización de Irán. Mucha gente dice, todos estos son árabes. O sea, también en el bolsón árabe ponen a la gente de Irán. Irán también es árabe para ellos. Todos son árabes. Por favor, acláranos, danos unos tips sobre el tema, porque hay una confusión de esto enorme. Desde hace años no puedo ingresar a los Estados Unidos porque estuve en Irán y no me renovaron la visa, ¿no? Los norteamericanos, pero así son ellos. La última vez, me tuvieron 5 horas desnudo en la frontera de Tijuana con San Diego en Mesa de Otay por haber ido a Irán. Y entonces asumirte que usted se entrevistó con los guardias rojos, pero bueno, una primera cosa que no deja de ser interesante es que cuando estás en Irán, que yo lo disfruté muchísimo, inventaron las alfombras, inventaron los azulejos, las mezquitas del siglo XII, XIII, son igual que las grandes catedrales góticas del siglo XII, XIII, es un arte espectacular, es un país sensacional. Pero bueno, en todo caso, todo el tiempo, ahí cuento de Irán, en la calle, cualquier lugar, la gente, nosotros somos persas, no somos árabes. Y somos persas, hablamos farsi, no hablamos árabe, ¿no? Como somos sí, somos islamitas, somos creyentes. Creyentes porque pues nos conquistaron y te explican por qué los árabes los conquistaron. Pero bueno, a mí me parece que ese estado teocrático, el único estado teocrático junto con el Vaticano hoy en el mundo, con unas diferencias abismales de unas de otras, pero digo, es objetivo todas estas mujeres y estas muertas, todavía hace unos días está con pérdida de cerebral, ¿verdad? Una chica que en el metro no se había cubierto la cabeza y fue golpeada también. Me acuerdo, mi mujer me decía que las extranjeras también se tienen que tapar, etcétera. Me decía todo el tiempo que en el baño le decían, nosotros somos persas, somos iraníes, pero no estamos de acuerdo con el régimen político. Todo el mundo dice que le decía eso en el baño, pero pues nadie se puede manifestar porque no va. Ahora, esa versión del Irán que es una corriente, que es
musulmanes chiitas o islamistas chiitas, no suní, que están en una condición más radical. Pero bueno, yo pienso que la gente en Irán vive una situación bien complicada en un régimen absolutamente autoritario. Hay elecciones, sí hay elecciones, y se vota, sí se vota, bajo siempre la autoridad máxima del ayatollah, que decide quiénes sí pueden participar y qué no, etcétera. Pero hay una idea de una expansión regional de Irán, de un control sobre la región en la lógica de los gobernantes, de los guardias rojos, de todo este sector que detenta el poder y que está en el poder y que pues no están a favor de la democracia y que no están a favor de las libertades y que no están a favor sino de consolidar su posición en esa región y convertirse en una fuerza regional cada vez en mayor expansión. No pienso que lo puedan hacer porque tampoco el resto de los países árabes, Arabia Saudita no le va a dejar el espacio, o Qatar, o Emiratos Árabes Unidos, etcétera, pero que tienen un proyecto propio, autoritario, con rasgos fundamentalistas, yihadistas. Al final es obvio que ellos son los que financian a Hamas, nadie ignora eso, no hay que hacerse bolas, ¿no? Pero bueno, me parece que estamos frente a un tema muy complicado, donde vemos la punta del iceberg y no vemos la montaña gigantesca hacia abajo que implica cosas como las que ahora he dicho. Muchas gracias, Rubén. Es muy importante subrayar eso. Aquí no tenemos idea, porque además en el Perú, hablando del Perú en particular, hace muchos años que no se estudia en la secundaria ni historia universal como tal, ni historia del Perú, ni geografía del Perú, ni geografía universal, ni economía política, ni educación cívica, que era una especie de microderecho constitucional para secundaria. No se estudia ética. Es decir, hay un proceso de deseducación y por lo tanto muchísimas personas en el Perú que llegan hasta el Ejecutivo, hasta el Congreso y hasta el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría del Pueblo, no tienen una idea concreta de qué es un régimen teocrático fundamentalista. No tienen una idea. Y a lo más identifican Irán, para los que leen alguna cosa y les gusta algo de historia de la cultura, sabrán que en Irán hay varios sitios de patrimonio mundial declarados por la UNESCO, que hay todo un trabajo de muchísimos años en ese sentido y que tiene relación con el petróleo. Y además que se pelean con los gringos que andan con sus barcos por ahí por donde ellos están, pero no tienen ninguna otra idea. De manera tal que este comentario vale para subrayar mucho más la exigencia de renovar la educación por nosotros mismos, no esperar en lo que venga del señor gobierno, sino por nosotros mismos educarnos, porque hoy día hay medios para eso y este es uno de los medios. En ese sentido es que el turno le toca ahora nuevamente a mi querido paisano, aunque debemos decir que el departamento de Loreto era tan grande que incluía el departamento de Loreto actual, más sus provincias que hoy día conforman el departamento de Ucayali. El departamento de Loreto tiene aproximadamente 310.000 kilómetros cuadrados, vale decir, es del tamaño, grosso modo, del tamaño de Italia. Y Ucayali tiene un poco menos, y toda la Amazonía representa varios territorios de varios departamentos, con el 62% del territorio nacional continental, sin contar el mar, y en el cual, como dijo al comienzo, me gustó lo que dijo José, hay una presencia tradicional desde la tercera parte del siglo XIX, del último cuarto del tercio del siglo XIX, de judíos palestinos, y así los conocíamos y así los conocí yo en mi infancia hace ya 80 años, 70 años. Entonces, cierro mi paréntesis para decirles que
esto que estamos tocando nos toca las fibras personales y las fibras de la ciudadanía. ¿Y cuál sería tu reflexión prácticamente final sobre este tema, mi querido José? Muchas gracias, Manuel, paisano, sobre todo, ¿no? Paisano amazónico, incluso haciendo, digamos, una concatenación, o sea, como la forma como nosotros los amazónicos vemos el mundo, es también muy cercano a nuestra cultura, muy cercano a a todos los aspectos culturales que hacen y que forman nuestra identidad. Y que de repente es muy distante o muy diferente en realidad a la que se puede vivir en costa, en la sierra del país, en la parte, en la misma capital. eh, lo que quiere decir que el interés y el trabajo para una sociedad mejor lo hacen los pueblos. ¿Y a dónde yo quiero llegar con esto? Yo he tenido el año pasado la suerte de estar empecé el año en Israel y terminé el año en Rusia. Y a mí me preguntaron, en ambos países o cuando llegaba, me decían, oye, pero o sea, ¿con qué posición te identificas? ¿Tú eres comunista? ¿Eres socialista? ¿Eres liberalista? No, yo digo, yo soy periodista. Y como periodista lo que yo he podido ver es el esfuerzo, por ejemplo, centrándome en el caso de Israel, el esfuerzo de los pueblos para justamente lo que mencionaba Rubén, una sola nación para dos estados, ¿no? Son los esfuerzos que hacían gente de organizaciones no gubernamentales, de la misma sociedad civil, de tratar de incluir a los palestinos que estaban separados por una valla. Es más, pude ver la valla, pude ver lo que hay detrás del otro lado de la frontera, ¿no? Pero que tiene aristas. Porque la sociedad, como mencionaba, no es ni blanco ni negro. Tiene matices para poder entenderlo. Y justamente son aquellos matices que uno como periodista no debe sentar postura. He visto varios colegas sentando postura y confundiendo la causa palestina con el ataque de repente a Hamas y con la autoridad de Hamas sobre Gaza. Es más, confundían incluso Cisjordania con Gaza. Y eso en realidad lo que hace es debilitar la comprensión de la ciudadanía, de nuestra audiencia, y de un público que merece estar bien informado y que merece hacerse el público sus propias conclusiones. Y nosotros como periodistas contar la realidad, lo que vemos. Y lo que vemos y lo que vi justamente fue el esfuerzo de dos pueblos por convivir dentro de un solo espacio, lejos de las decisiones políticas que tomaba el gobierno de Israel, con un gobierno como el de Netanyahu, ¿no? Y el gobierno de Gaza, en este caso gobernado por el Hamas, que por cierto Hamas se lo veía venir en encuestas últimas, era un gobierno sumamente impopular, ¿no? Como con la fuerza con la que entraba nuevamente Netanyahu con unas últimas protestas. Entonces, la gente sufre muchas veces las decisiones de sus actores políticos, pero son la gente también y el esfuerzo de la gente el que hace una sociedad. Si eso nos permite a nosotros, los peruanos, vernos como espejo, nos vamos a dar cuenta que ningún fundamentalismo y ningún extremismo nos van a llevar a básicamente ningún lado. Lo que nosotros debemos hacer es yo lo veía, ¿no? Los mismos colegas que, como te mencionaba, que critican la ocupación de Israel sobre Palestina, son aquellos mismos que han callado con la invasión en Rusia, con la invasión de Rusia sobre Ucrania. Entonces, ese sesgo del que hablaba Rubén es aquello que le permite no informar de una forma que finalmente ayuda a la audiencia a formar su propio criterio. Entonces lo que nosotros debemos hacer como periodistas es justamente abrir el abanico de información, dar una información. Yo nunca hablo de la objetividad, yo siempre hablo, bueno, tal cual como lo aprendí, de la neutralidad, ¿no? Que es las dos partes dentro de una sola discusión. Entonces, ponerlo para que la ciudadanía pueda hacerse su propio criterio, pero que entienda que todos los conflictos tienen una base histórica,
diferente y de un contexto cultural muy distinto tal vez al nuestro. Entonces, mi reflexión final es justamente eso, ¿no? Que abrirnos un poco a esta educación de la que hablábamos al principio, ¿no? Sobre los temas internacionales en un contexto muy importante, porque ya puedes decir que, claro, la información, lo que ocurre en el Perú y en la política actual puede ser casi cortada con la misma tijera como toda América Latina. Sin embargo, en el Perú también tenemos nuestras propias aristas, nuestros propios problemas políticos, nuestra propia corrupción y todos los problemas que hacen del Perú un país que no pueda tal vez salir adelante como quisiéramos. Pero entendamos que estamos en un proceso muy clave de la historia universal. Estamos en un proceso en donde estamos saliendo de una pandemia que nos atacó severamente a nuestra economía. Estamos en un contexto de un calentamiento global que cada vez tiene cifras de aumento de la temperatura récord de hace 70 años atrás. Y que todo ese paraguas está justamente en un marco en donde se puede desatar en cualquier momento un conflicto aún mayor en Medio Oriente, que con la participación de otros actores de la comunidad internacional tan fuertes como puede ser China y Estados Unidos, puede hacer un conflicto aún más grande. ¿Cuál sería el papel del Perú? ¿Cuál sería el papel de América Latina? Entender eso nos va a ayudar a estar un poco más preparados para lo que se podría venir más adelante, porque como digo, estamos de repente en un momento clave de nuestra historia universal. Con eso quería terminar. Excelente. No agrego nada. Suscribo. Rubén, tus últimas reflexiones, por favor. Pues, tres reflexiones. Necesitamos un mejor periodismo, un periodismo más profesional y más ético, menos dependiendo de los intereses de los políticos y todo. Eso creo que todos lo tenemos claro, pero lo quisiera insistir. Dos, necesitamos una sociedad en nuestra América más interesada en lo que ocurre en el mundo, más abierta, más plural, más cosmopolita, menos provinciana. Me parece también, y tres, pues me parece que hoy en la realidad de América Latina vivimos pues gobiernos que no quieren enfrentar la realidad tal cual es y que quieren distribuir enfoques o visiones ideológicas en defensa de intereses particulares de grupo que no del conjunto de la sociedad, aunque lo hacen diciendo que lo hacen a nombre de la sociedad y ellos representan al pueblo, y esa visión desde el poder permea la visión de la sociedad y la hace más provinciana, más cerrada, menos abierta y menos plural. Muchas gracias. Estas dos últimas reflexiones quiero dejarlo ahí. Me parece que es mucho más contributivo. Me guardo otras preguntas, pero solamente las pongo como preguntas para luego seguir conversando fuera de este marco, cada uno trabajando. Yo he evitado en esta reunión, en esta conversación, preguntarles qué ven ustedes que puede pasar, porque ahí sí entramos en un plano de especulaciones muy grande. Y en segundo lugar, si quisiéramos acotar, dejar de lado las especulaciones para ser un poco más rigurosos, más imparciales, tendríamos que haber estado desarrollando una serie de factores, variables o dimensiones a lo largo de la conversación. Pero de lo que ustedes han aportado, es evidente que si no hay una voluntad de las sociedades, mejor información, más interés por los asuntos mundiales y su relación con los asuntos locales y viceversa, la relación de los asuntos locales con los mundiales, difícilmente vamos a tener un puesto, como decía el libro de Jaspers, el puesto del hombre en el mundo. No, vamos a estar simplemente a la deriva. Y un ejemplo concreto que fue enunciado al final por José
próximamente se va a realizar una conferencia en las partes de cambio climático. Y efectivamente el cambio climático está relacionado con los factores que aquí se han conversado. Y el asunto, en vez de mejorar, aparentemente va a continuar empeorando. Volviendo al tema de Hamás e Israel, con la guerra los dos van a perder y probablemente Israel pueda perder mucho más de lo que perdería Hamás. Esa es una percepción, no es compartida por mucha gente, es una percepción que yo comparto porque lo señaló bien desde el comienzo Rubén también y lo mismo José. Israel es un estado. Palestina no tiene un cuasi estado que es la Autoridad Nacional Palestina, que fue derrotada electoralmente por Hamás. Ahora vaya a saber cómo fueron esas elecciones. Yo no entro en eso, eso es un asunto por analizar, si se quisiera. Pero además, Hamás no gobierna con una rosa en la punta del fusil, gobierna tiránicamente, y eso es lo que nadie dice tampoco, y eso se conoce porque hay información. Y lo que es Cisjordania es otra cosa. Y la propuesta que hoy día se ha subrayado sin llegar a un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es volver a los acuerdos anteriores de tener 2 estados, sigue siendo un objetivo de muy largo plazo, pero con un criterio básico. Lo primero es evitar la muerte. Si se corta el proceso de muertos y heridos, o si se disminuye muy rápidamente, eso ya es una ventaja, porque lo primero en la vida es evitar la muerte. Y en segundo lugar, ya construir otros baluartes de la paz. Quisiera despedirme de ustedes invitándoles a que cooperen entre ustedes mismos, que establezcan lazos, relaciones de trabajo muy fructíferas. Yo creo que va a ser muy beneficioso. Y quisiera despedirme con una frase que se atribuye a Marshall McLuhan, poeta estadounidense, que incluye en el preámbulo de la Constitución de la UNESCO la frase que hoy día les ha dado por poner en lenguaje binario tonto, porque le quitan la elegancia de la expresión en inglés y en francés como idiomas oficiales, que dice así: si las guerras nacen en la mente de los hombres, la versión francesa dice en el espíritu, en el esprit, en el espíritu de los hombres, de los seres humanos, es allí donde hay que construir los baluartes de la paz. Muchas gracias por esta contribución que han hecho ambos esta noche a construir una mejor información y baluartes de la paz, por lo menos entre quienes estamos interactuando y difundiendo lo que hacemos de la manera más respetuosa posible, conversando con todos aquellos que piensan de igual o de distinta manera. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias Rubén, gracias José. Hemos presentado Geopolítica en RCR.